Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Contra el reloj están los funcionarios públicos que, faltando menos de 48 horas para que venza el plazo, aún no han entregado sus declaraciones juradas de bienes. La ley establece que dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión o el cese de sus funciones, los servidores públicos señalados en la legislación están obligados a rendir cuentas sobre sus bienes. ¿Quiénes no lo han dejado para última hora? ¿Qué tanto ha aumentado su patrimonio? ¿Y cuáles son las sanciones para quienes violen el plazo de entrega de este desglose patrimonial? Tras casi 40 años vistiendo el uniforme militar, los últimos 4 como ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem fue pensionado por el expresidente Danilo Medina un día antes del cambio de gobierno. En 2016, al finalizar sus funciones como director de Migración para empezar como ministro, Paulino Sem presentó una declaración de bienes por un monto superior a los 35 millones de pesos. 4 años después, reporta que sus recursos económicos son más del doble, sobrepasando los 82 millones. El incremento, 47.4 millones de pesos. Sus préstamos y deudas también se multiplicaron de 12 a 78 millones en este año. Entre las nuevas adquisiciones presentadas por el exministro en su último desglose de bienes, figura un solar valorado en 4 millones de pesos y un automóvil en 100,000. Aunque el vehículo no aparece en las declaraciones de 2016 ni de 2018, el registro indica que lo compró en 2009. También cuenta con un certificado financiero de más de 11 millones de pesos y bonos en el puesto de bolsa por más de $11,500 que no tenía antes. Además, sus inversiones en acciones aumentaron de 1.400.000 en 2016 a más de 35.5 millones este año. En este último cargo que ostentó, devengaba un salario de 300,000 pesos y sus gastos mensuales eran de 155,000, 90,000 en alimentación, 40,000 de servicios públicos, 25,000 por mantenimiento de viviendas, sin contar un pago único anual de más de 764,000 pesos en impuestos sobre la renta, que si tuviera que ahorrar mensualmente ese monto para pagarlo a finales de año, representaría otros 64,000 pesos. Otro que ganaba 300,000 al mes, pero como director de la Policía Nacional, es Ney Aldrin Bautista Almonte, también pensionado. En su declaración jurada estableció gastos mensuales por 225,500 pesos, 60,000 para alimentación, la misma cifra para mantenimiento de viviendas, 81,000 para el pago de un préstamo, mientras que los 24,000 restantes los destina a salud, seguro de vehículo y membresía en gimnasios y clubes. También figuran 118,000 al año de impuestos sobre la renta. En 2017, al iniciar sus funciones como director de la policía, sus bienes ascendían a 15 millones de pesos y sus deudas eran casi 4 millones. Luego de 3 años en la institución policial, declaró compromisos por saldar equivalentes a 6 millones, mientras que su patrimonio alcanza ahora los 24 millones de pesos para un aumento de 9.4 millones durante los últimos 3 años. Tras juramentarse por primera vez como la segunda al mando en 2012, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño declaró 21 millones de pesos. En 2016, al iniciar el segundo periodo, sus recursos declarados eran de casi 30 millones y figuraba sin préstamos o deuda alguna. Sin embargo, al salir del puesto este 16 de agosto, registra deudas por 11.2 millones de 2 préstamos hipotecarios. Entre una residencia, 2 apartamentos,
muebles, electrodomésticos, cuentas de ahorros, certificados de inversión, equipos de oficina y de cómputos, Cedeño presenta un dominio económico total de 52 millones de pesos, de 21 millones en 2012, es decir, en 8 años sumó a sus bienes unos 31 millones. Su sueldo como vicepresidenta era de 433 mil pesos. Con los descuentos le quedaba en 335 mil. Pero según su declaración patrimonial, presenta gastos mensuales valorados en más de 486 mil, divididos en viajes y recreación por 25, alimentación 70 mil, educación 100 mil, servicios de mantenimiento de viviendas 42 mil y salud otros 10 mil. Se suman también casi 172 mil en pagos de cuotas de préstamos, 2 mil en membresías de clubes y gimnasios, 37.500 en servicios públicos y casi 29.000 en otros gastos no identificados. Anualmente, por impuesto sobre la renta, desembolsa 1.4 millones de pesos. El hasta el mes pasado director de Impuestos Internos, Magín Díaz, entró al cargo en 2016 con un patrimonio por encima de los 97 millones de pesos y préstamos y deudas de casi 2 millones y medio. Tras 4 años dirigiendo la institución recolectora de impuestos, el funcionario registró en su declaración jurada de bienes deudas personales valoradas en más de 14 millones de pesos. Su patrimonio ascendió a 122 millones, es decir, 24 más con relación al 2016. Como director de la DGII, Magín Díaz ganaba unos 599 mil pesos mensuales. Con los descuentos quedaban 449 mil. Además, se recibía incentivos trimestrales de casi 600 mil pesos, lo que equivale a 200 mil mensuales, y un bono vacacional anual de 479 mil. Sus gastos reportados incluyen 85 mil en educación, 75 en servicios públicos, 50 en mantenimiento de vivienda, 218 mil en préstamos y otros 50 mil en otros gastos no identificados, o sea, 478 mil pesos en consumos mensuales. El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, es el único caso de los examinados por el informe donde al concluir sus funciones registra una reducción en sus bienes. En 2016, su patrimonio era de unos 74 millones de pesos y al salir del cargo declaró bienes valorados en 48.3 millones, o sea, 25 millones menos que hace 4 años. Entre los bienes actuales de Isa Conde figura una villa, una casa, un apartamento, un solar, 2 vehículos, 4 cuentas de ahorro y corrientes en pesos, un arma de fuego, muebles del hogar, relojes y joyas. Quien fuera el ministro de Energía y Minas de abril de 2015 a agosto de este año, ostentaba un salario de 300 mil pesos con deducciones de 70 mil. Además, registra otro ingreso de 300 mil al mes como gerente administrativo de la Delta Comercial, más los intereses mensuales por 4 certificados de inversión a largo plazo en pesos que suman 37 millones y uno en dólares de 55.500. El exfuncionario registró gastos que superan los 2.5 millones de pesos en alimentación y salud, servicios públicos y matrículas de vehículos. Registra 73.700 pesos. En recreación o vacaciones y mantenimiento de sus residencias pone un monto de $2.610 o el equivalente en pesos, poco más de 151.000. Y otros gastos no identificados ascienden a 10.000. En la póliza de seguro dice invierte 2.300.000 pesos. Isa Conde no registra deudas ni préstamos en ninguna de sus declaraciones juradas. En los 4 años como ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán incrementó su patrimonio
en más de 8 millones de pesos, pasando de 12.3 en 2016 a más de 20.7 millones en 2020. Su arraigo económico incluye un solar, un apartamento, 7 certificados financieros y una cuenta de ahorros. Su declaración incluye un préstamo vigente de 2.7 millones, mientras que reporta que sus gastos mensuales ascienden a 125,000 pesos. Por otro lado, también... El pasado ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, declaró recursos valorados en 10.5 millones de pesos en 2016, cuando era director de Promesecal. En marzo de 2019, tras su designación en educación, sus recursos habían aumentado a 14 millones. Un año y 5 meses después, reporta que su patrimonio es poco más de 17 millones de pesos e incluye 3 solares, una villa, una pistola y una escopeta, muebles, electrodomésticos, equipos audiovisuales, 5 cuentas de ahorros en pesos, 2 en dólares y 2 certificados también en la moneda norteamericana. Peña Mirabal ganaba como ministro 300,000 de salario, más 30,000 de combustible. Reporta que desembolsa entre alimentación, salud y otros gastos unos 93,000 pesos mensuales. Su antecesor, Andrés Navarro, registró 27.8 millones como su patrimonio en la última declaración jurada, presentada en 2018, al concluir sus funciones. Navarro, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2016, había reportado en 2012 que sus recursos alcanzaban los 20 millones de pesos, o sea, el aumento en 7 años fue de más de 7 millones. Cuando empezó a dirigir el Ministerio de Obras Públicas en 2012, el empresario Gonzalo Castillo presentó una declaración jurada de patrimonio por 145 millones de pesos. En 2016, declaró por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Fondos Públicos recursos por más de 504 millones, registrando un aumento de 359 millones de pesos en 4 años. Sin embargo, en la Cámara de Cuentas figura una documentación del 16 de agosto de 2017 señalada como tipo de declaración rectificativa, en la que el total de los bienes de Castillo se reducen a 393 millones de pesos, más unos 40 millones en cuentas por cobrar, mientras que la baja también se registró en el monto por préstamos y deudas. En la declaración de 2016 sobrepasaban los 72 millones, mientras que en la documentación rectificada aparecen 63.5 millones. Además, en el detalle del documento se establece que Castillo cobraba como ministro un salario de 3.600.000 pesos o el equivalente a 300.000 pesos mensuales. Tras 7 años siendo ministro de Obras Públicas, en septiembre de 2019, al renunciar a sus funciones para lanzarse en busca de la presidencia, Castillo presentó una declaración patrimonial en la que no aparece el salario devengado de Obras Públicas. Solo aparecen los sueldos que reciben Microminicomputadoras S.A. de 2.240.000 pesos y el de Constructora Castillo López de 1.120.000. Entre 4 solares, 2 residencias, un apartamento en Estados Unidos, un automóvil, 9 cuentas corrientes en pesos, 6 cuentas de ahorros en pesos, 8 en dólares y 2 en euros, además de acciones en 13 empresas entre el territorio dominicano, Islas Vírgenes y Panamá, además de obras de arte, joyas y relojes. Su patrimonio asciende a 408 millones de pesos. A este monto se le sumarían unos 105 millones en cuentas por cobrar.
El funcionario que para el próximo miércoles no haya entregado su declaración jurada de patrimonio, según lo establece la ley, estaría incurriendo en una falta que implica la destitución del cargo, aunque a la fecha en el país no se ha dado el primer caso con este tipo de sanción. Cuando regresemos, la violencia que acompaña el matrimonio infantil. República Dominicana entre los países con las cifras más altas de América Latina y el Caribe, de uniones que involucran a mujeres menores de edad. Continúa con el informe.